Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es un placer para mí estar acá con ustedes, como cada domingo, ver sus preciosos rostros en perseverancia de Cristo, su rostro en Cristo, hermano, ¿no? Amado, ¿puede acompañarme a la carta de Primera de Juan, por favor? En el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Si no tiene ningún impedimento, se puede poner de pie para leer la palabra del Señor. Leemos: amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Oremos para que el Señor ayude al predicador. Señor Dios de toda gracia, me encomiendo a tu Espíritu, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a la iglesia que tú compraste, Señor, tu esposa, Señor, para que también uses al predicador en medio de sus debilidades y en medio de sus falencias, Señor. Señor, glorifícate en medio de tu palabra, Señor, y obra en nuestros corazones, te lo pedimos. Que tu Espíritu nos ayude tanto al predicador como a tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amados hermanos, le he puesto por título a mi sermón de hoy: una fe genuina. Una fe genuina. Y lo tengo dividido en 3 puntos. El primer punto es: una fe genuina se fundamenta en el Evangelio Santo de Dios. El segundo: una fe genuina se evidencia en una conducta santa. Versículo 6. Y el último y tercer punto sería: una fe genuina resulta en 2: comunión con el pueblo de Dios y en la limpieza diaria de Cristo por su sangre. El Evangelio, esta carta de Juan fue escrita precisamente por unos problemas que habían surgido en la iglesia después de que Juan escribió su Evangelio. Esta carta proporciona una de las evidencias más difíciles que pudo atravesar la iglesia en sus días. Reflejan un momento infeliz en la vida de la comunidad cristiana a la que Juan se dirige. Había un momento de disputa que involucra preocupaciones teológicas de conducta, y al parecer algunos hermanos realmente estaban negando que Cristo había resucitado, negando su resurrección, y también habían disputa entre ellos porque algunos hermanos habían tomado este término que nosotros conocemos como separatistas, ¿no? Se habían dividido, la iglesia se estaba dividiendo porque no habían entendido perfectamente el tema de la obra de Cristo. Estaban negando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido en carne, como lo dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 1. En Primera de Juan tenemos estas verdades por todas las cartas. El autor va a comenzar a refutarlos a ellos, pero también los va a llamar a tener una conducta santa, tanto a los creyentes que están perseverando en la fe, pero a la vez que él va animando a estos creyentes que perseveran en la fe, va refutando a los hombres que están negando la obra divina de Cristo, de ser el Hijo de Dios y de ser Dios encarnado.
Por lo tanto, comenzamos entonces con nuestro sermón. La doctrina del pecado siempre ha sido impopular en todos los tiempos, pero ahora lo es dentro de las mismas iglesias. Se considera ofensivo para las visitas. Cuando alguien llega a la iglesia, por favor, no hable del pecado. Trata de ser lo menos enfático en esto. Por favor, no hable del pecado. De tal manera que las iglesias en los últimos tiempos han desistido de demostrar esta realidad bíblica y teológica de lo que es la caída del hombre y de lo que es el pecado como tal. Se considera ofensivo para las visitas e incómodo para los miembros porque perturba nuestra autoestima y felicidad. Algunos psicólogos dicen que hablar del pecado y ser enfáticos en esto causa trastornos en las personas, y deberíamos ser lo más cuidadosos de hablar del pecado porque haremos un daño a las personas. Que mejor hablemos del amor y del perdón de Dios, pero que no hablemos del pecado, y que mucho menos lo pongamos en evidencia como el mismo Evangelio y el mismo Cristo lo puso en evidencia, ¿verdad? Cuando la iglesia toma esta posición, está olvidando una verdad de las Escrituras. Nosotros sabemos teológicamente y en la teología bíblica que todos los sistemas de verdad son importantes. No podríamos decir que el pecado no es real, pero decir que Dios perdona. O sea, seríamos incongruentes en negar el pecado, pero decir Dios perdona. Entonces el perdón de Dios estaría basado ¿sobre qué? Cuando nosotros hablamos del pecado, lo primero que hacemos es mostrar un telón negro, ¿verdad? Para que las personas puedan ver en medio de ese telón negro la preciosa obra de Cristo que ilumina en ese telón negro. Es como cuando usted ve a los artistas, ¿verdad? O estas personas que están actuando en las obras de teatro, ¿verdad? Todo el salón está negro, ¿verdad? Y luego se prende esa lámpara blanca que está iluminando allí. Todo lo demás está oscuro, está en tinieblas. Pero esa luz se encarga simplemente de iluminar al que está allí en ese momento actuando. El Evangelio de Juan también, no la carta, es muy enfática en los primeros 3 capítulos de mostrarnos cómo los hombres que están separados de Dios están en tinieblas. En ese mismo Evangelio que Juan escribió, encontramos a Nicodemo que se encuentra en tinieblas. Encontramos a hombres que no han conocido a Cristo, y el Evangelio comienza en el capítulo 1 precisamente poniendo allí Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ese es el énfasis que tiene Juan tanto en su Evangelio, ¿verdad?, como en esta carta de primera de Juan. Esto es muy importante para nosotros. Ahora, para tener comunión con el Dios Santo que nosotros hemos llegado a conocer por su palabra, debemos andar entonces en santidad, no en pecados. Deberíamos andar entonces en santidad, porque una fe genuina produce inevitablemente una vida santa. No podríamos decir que somos hijos de Dios y obrar como hijos del diablo. Juan más adelante lo retoma y lo dice: en esto conocemos los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Y él comienza también luego a exponer las obras de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Entonces comenzamos con nuestra exposición. Hermanos míos, el pecado es absolutamente incompatible con la santidad de Dios. Nuestro capítulo comienza con este versículo precioso, nuestro sermón. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que hace Juan es inmediatamente dirigirnos a quién es Dios en su carácter de santidad. Lo primero que Él hace es poner el foco allí. Mira, no puede haber incongruencia en lo que nosotros decimos, en lo que profesamos y en lo que hacemos respecto a Dios. Lo primero que deberíamos saber teológicamente es que Dios es luz.
y que no hay ninguna tinieblas en él. Y desde ahí Juan comienza a desarrollar esa verdad de cómo se puede ver eso, de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El texto es muy claro y dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El prólogo de estas epístolas deja claras señales del problema que enfrentaba el autor. Era la existencia de dudas respecto a la revelación histórica de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él comienza su exposición en un punto diferente. Busca que sus lectores tuvieran una posición verdadera de comunión con el Dios de las Escrituras. Y así, si tienen comunión con el Dios de las Escrituras, podrían tener comunión con Cristo y podían comprender y aceptar de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero la comunión impone ciertos requisitos. Además del requisito doctrinal, ya insinuado que acabamos de ver, lo desarrollaremos más tarde, también hay un requisito moral que surge del carácter de Dios. Ese carácter precioso de Dios que es su santidad. En primer lugar, Juan dice, yo he oído de él. Juan comienza con su argumento, con una afirmación muy clara respecto a esta naturaleza de Dios. Y él declara, hemos oído o he oído de Jesús. Dios es luz. Y hay que admitir que esta descripción de Dios no se encuentra en ninguna de las enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? Con estas palabras exactamente. Sin embargo, en la venida de Jesús y su propia vida era considerada como la revelación de una luz verdadera. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 4, versículo 16, nosotros vemos estas declaraciones. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Lucas capítulo 2, versículo 32, miramos esta preciosa narración también. Y dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó entre sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Por el otro lado, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 9, encontramos palabras como estas, precisas de Juan, ¿no? Juan dice de él, de Jesucristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es preciso porque lo que están apuntando siempre los evangelios es que la misma vida de Cristo era ser luz, era ser luz. Por otro lado, cuando Cristo se dirige a sus discípulos en el Sermón del Monte, en esa sesión que va desde el capítulo 5 al 7, el énfasis de Cristo a sus discípulos es precisamente eso. Ustedes son luz, ustedes son sal. Tenemos declaraciones también en el mismo Evangelio de Juan cuando Cristo dice ser, yo soy la luz del mundo. Entonces, no solamente que Cristo, ¿verdad?, que es la revelación de Dios Padre, sea luz, ¿verdad?, ese carácter santo de Dios, sino que una vez que esas verdades quedan claras en los discípulos, Cristo viene ahora y les enfatiza a ellos, bueno, ya ustedes saben que yo soy luz, que yo soy la luz del mundo. Por ende ustedes, si tienen comunión conmigo, tienen comunión con mi Padre, lo que lo llevará a ser
luz en un mundo caído en tinieblas. Cuando nosotros vemos estas verdades que retumban así de esa manera, nos sentamos y analizamos por qué Cristo toma estas declaraciones tan fuertes para sus discípulos y para su iglesia. Precisamente porque no podemos decir que tenemos comunión con Él y estar en tinieblas. Precisamente porque si pasamos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de luz, ¿qué es lo más lógico? Que comencemos a vivir como hijos de luz. Según Juan, Jesús se identificaba como la luz del mundo, como les acababa de decir, ¿verdad? Y esto implica que el carácter de Dios es su santidad. Es lo que Juan quiere poner por evidencia primero allí. Y que esa luz que vino en la encarnación de Cristo, esa luz divina traería luz a todos los hombres. Hablar de Dios de esta forma era emplear un símbolo conocido en muchas de las regiones en esos tiempos y capaz de transmitir varias facetas de significado. Fundamentalmente en el pensamiento de Juan está derivado del Antiguo Testamento. Él saca esta palabra luz realmente por su contexto, ¿no? Esa palabra luz era un símbolo evidente, lógicamente, de Dios, en especial por el hecho de que a veces se revelaba en fuego y luz. Se podía decir que Dios se vestía de luz y gloria, como lo dice el Salmo 104, versículo 1. Por tanto, era demasiado brillante para ser visto por los hombres. Nadie podía verle. Específicamente en ese mismo contexto surgieron dos nociones asociadas a lo que era Dios como luz. Una era una revelación y la otra era revelación en la salvación, como dice Salmo 127, versículo 1. Si quiere puede leerlo conmigo. Miremos cómo el Salmo describe esta salvación o esta luz en Cristo. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Precisamente, siempre los hombres. Y en la Escritura, cuando nosotros vemos a Dios mostrando y revelándose a su pueblo, lo hace de esta manera, ¿no? Se podía entonces decir que cuando se habla de la salvación, también se está hablando de esa luz que está alumbrando a los hombres que están en tinieblas. Es algo muy, muy enfático en los evangelios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En el Salmo 36, versículo 9, también tenemos otra referencia. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz ilumina los lugares oscuros. Es un símbolo apropiado de la manera en que Dios se revela a los hombres para mostrarles cómo ellos deben vivir. La otra noción que surgió en esos tiempos es la de la santidad. La luz simboliza la perfección intachable del Dios puro, único y verdadero de las Escrituras. La comparación del bien y el mal contra la luz y las tinieblas es conocida y era común en el mundo antiguo. Era típica en la región iraní también y fue adoptada por el gnosticismo de aquellos tiempos. Pero también era un uso en el pensamiento judío. En la regla de la secta llamada Qumran, si lo expreso bien, ¿no? Que no lo puedo apreciar muy bien. Qumran, se exhortaba a los miembros a amar a los hijos de la luz y odiar a los hijos de las tinieblas. Eso era el énfasis que tenían estas sectas. Pero usaban esas palabras específicas, la cual Juan también está usando en su epístola. El autor adopta este símbolo cuando anuncia su pensamiento básico y dice, Dios es luz, y suele subrayar sus preposiciones formulándolas en forma negativa. De ahí que inmediatamente añade, como Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Expresa el contraste
entre Dios y las tinieblas en términos bastante enfáticos. Él trata de ser lo más enfático posible con esto. ¿Por qué? Porque los hombres que están allí están tratando de negar la obra precisa y preciosa de Cristo. Vivir en tinieblas es incompatible con la comunión con Dios. Esto muestra claramente que lo que Juan piensa acerca de la luz y de la tiniebla, fundamentalmente en términos éticos, de vida cristiana. Nosotros lo sabemos en estos días, ¿verdad? Hermano, ¿tú cómo puedes decir que eres hijo de Dios, pero no vives conforme a lo que Dios demanda de ti? O sea, ¿cómo puede ser que tú eres un hijo de luz y en ti no hay luz? Lo vemos en la serie del Sermón del Monte, en esa sesión, ¿verdad? Que nadie toma una luz y la esconde debajo del almud, ¿verdad? Sino que hace, que la pone en un lugar para que todos los hombres la vean. De tal manera que nosotros no podríamos cambiar cuando estamos con unas personas y cuando estamos con otras. Deberíamos ser los mismos. Esa misma luz que está con nuestros hermanos cuando tenemos comunión, debe de ser la misma luz que tenemos con los hombres que no han venido a Cristo. De tal manera que nosotros tenemos acusaciones de los hombres, ¿verdad? Cuando dicen, hey, pero ¿cómo puede ser tu luz? ¿Verdad? Y vivir de esa manera. Los hombres nos demandan estas cosas casi siempre. Y si nosotros somos honestos, a todos nos ha pasado. A todos. De alguna manera las personas allá afuera saben, tienen una idea de lo que es un hijo de Dios. Pero por otro lado tienen una idea bastante distorsionada de lo que es ser un hijo de Dios. Y de cómo Dios justifica a sus hijos y los persevera por su gracia. Pero realmente Juan está apuntando aquí en estos términos éticos para instruir y amonestar a los hermanos y defenderse de los falsos maestros. Es una manera de decir, bueno, si Dios es bueno, el mal no tiene lugar de su lado. O sea, si Dios es luz, no puede haber en Él ni una pizca, hermano, de maldad. No lo hay. El carácter de una persona, mis hermanos, está determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Tú puedes ser tu propio Dios. Tu trabajo puede ser tu propio Dios. El carácter de una persona está determinado precisamente por eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Primero, nos dice de que Dios es el resplandor y gloria. Y no hay más glorioso que el resplandor de la luz atravesando las tinieblas. Decir que Dios es luz nos habla de su inefable esplendor. Nos dice que Dios se revela a sí mismo. La luz se ve por encima de todas las cosas e ilumina las tinieblas a su alrededor. Decir que Dios es luz es decir que no hay nada escondido ni fugitivo en Él. Quiere ser visto y conocido por todos los hombres también. Cuando usted enciende una luz, como dice, como leemos en el Sermón del Monte, que Cristo dice, bueno, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y nadie toma una luz y la esconde debajo del almud, sino que la pone para que sean vistas de los hombres. Cuando usted enciende una luz, ¿cuál es el propósito de eso? Alumbrar, ¿verdad? Nosotros no podríamos estar aquí con esta luz que tenemos genéricamente con la palabra que nosotros entendemos de luz, tenerlas apagadas. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos? Vamos a iluminar esa luz. Hay un propósito de eso, ver y tener comunión. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, Juan dice, los hombres malvados, parafraseando, no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean expuestas. Y prefieren estar allí en tinieblas, escondidos, guardándose allí. Por eso es muy incongruente de hermanos que quieren decir y refutar y pelear con los otros hermanos de que, hermano, yo soy un creyente verdadero, pero no tienen comunión con sus hermanos. Que es a lo que Juan va a dirigirse ahora. Si usted tiene comunión con Dios, por ende,
eso lo va a llevar a tener comunión con sus hermanos, no al revés. Porque es que precisamente esa palabra comunión, como aprendíamos con el anciano José hace unos meses atrás, nos dice eso, que los hombres siempre se reúnen porque tienen algo en común. Y los hombres de tinieblas, ¿qué tienen en común? Sus tinieblas. Precisamente eso, que están allí en tinieblas. Aman las tinieblas. Adoran las tinieblas y quieren estar allí. Ellos no quieren ser expuestos por la luz. Pero precisamente la luz del Evangelio es eso. La luz de la vida en Cristo ha venido a mostrarse a los hombres que no quieren ver, para abrir sus ojitos y darle vida y atraerles a Él. Precisamente eso es lo que hace el Evangelio, precisamente eso es lo que hace Cristo, sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable, para que ahora podamos apreciar y vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Nosotros sabemos que hay personas que dicen, bueno, este mundo es un mundo caído, yo lo voy a decir ahora más adelante, es verdad. Para los que nos visitan, cuando hablamos del término un mundo caído, es un mundo que está bajo pecado, maldición, por la caída en Adán. Eso es lo que queremos decir con un mundo caído. Entonces, a veces nosotros como creyentes luchamos, batallando, querer tratar de reformar algunas cosas en este mundo caído que no podemos, hermanos, porque esa no es nuestra misión. No es que nosotros vamos a transformar este mundo, no, hermano mío. Esa es la obra de Cristo, eso es lo que Él ha hecho y es lo que hará cuando venga en su regreso, ¿verdad? Transformar este mundo caído y traerlo a lo que Él ha prometido. No habrá más pecado, no habrá más llanto, más dolor. Precisamente eso. Cuando hablamos también de este carácter de Dios, nos habla de la pureza y de la santidad de Dios, como le decía. Nos habla de la dirección de Dios. Una de las grandes funciones de la luz es mostrar el camino a alguien que lo necesita. Las personas que tienen carros aquí y les toca viajar de una ciudad a la otra de noche, cuando se enfrentan con tramos donde no hay iluminación, prenden las luces de su vehículo para poder ver hacia dónde van. Nadie va a ir por un lugar de esos con las luces apagadas y creer que va a llegar bien. Hay algo en su mente que sabe que su vehículo tiene unas luces allí, precisamente para dirigirlo cuando se encuentre en esas circunstancias. Entonces, una de las funciones de la luz es mostrar el camino para todos los hombres que han venido a Cristo. Y los que no han venido puedan ver cuál es el verdadero camino. La carretera que no está bien iluminada es insegura, como le decía ahorita. Decir que Dios es luz es precisamente que Dios ofrece a los hombres su dirección. Ay de mí que soy pecador, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto al Señor. Allí están esas verdades. Por lo tanto, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una fe genuina se evidencia en una conducta santa. Versículo 6. Acompáñenme allí, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto está claro. De hecho, si nosotros queremos, podemos pasar ese punto y yo podría cerrar la Biblia y decir, hermanos, es lógico, no tendríamos más nada que decir, está claro. Decir, Juan dice, si dices, hermano mío, si dices, o si decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos y andamos en tinieblas, mentimos. No somos practicantes de... Entonces no somos verdaderamente luz y tampoco practicamos lo que Cristo ha dicho ser Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre que Cristo instruía a sus discípulos, Él era enfático. Que el vuestro sí sea sí, que el vuestro no sea no, sencillo ya. Siempre hay un énfasis.
en no comprometernos con los hombres, tratando de agradar a los hombres, porque hay algo muy importante. De hecho, Dios toma esto tan importante que está en los 10 mandamientos, lo acabamos de leer. No dirás falso testimonio. Y eso incluye negar una verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan se ocupa aquí en esta sesión de 3 afirmaciones que la gente hace. Analícelo. Pero que deben de ser evaluadas a la luz del carácter real y en relación a la tesis que Juan ha dicho. O sea, este versículo 6 debe ser evaluado a lo que ya se ha dicho de lo que es el carácter de Dios en el versículo 5, ¿verdad? Que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, que Él es puro, que Él es santo. Por ende, como hijos de luz, tenemos que evaluarnos en este versículo. Y hay 3 cosas que Él hace aquí. Es posible que estas hayan sido afirmaciones que en efecto hacían algunas personas en la iglesia a la cual Juan está escribiendo, y por lo tanto reflejarían el pensamiento de las personas que estaban causando problemas en la iglesia. Declaraciones tales como estas: tenemos comunión con Él. O sea, estamos aquí, tenemos otro pensamiento de Cristo, ¿verdad? De su obra y todo lo demás, pero tenemos comunión con Él. 2, no tenemos pecado. Hermanos, nosotros sabemos que eso es una mentira lo que acaba de decir Juan. Mentimos y no practicamos la verdad. Y 3, no tenemos pecado. Y 3, no hemos pecado. A lo que Juan dice, hermanos, esto es una contradicción total de lo que es Dios y de lo que nosotros somos como seres humanos. Redimidos por Cristo, ¿verdad? Redimidos por Él. Somos perdonados, somos traídos por la obra de Cristo. Pero no quiere decir que ninguno de nosotros aquí está exento de pecado. Todos somos pecadores. Lo que no somos es practicantes del pecado, que se deleitan en ellos, que no tienen ni un mínimo remordimiento cuando pecan. Ahora, si a usted le pasa eso, usted debe de arrepentirse. Porque lo primero que pasa por la mente de un hijo de Dios cuando ha defraudado a su Señor es que siente algo que le hiere. Señor, te he defraudado, he pecado contra ti, de inmediato. Pero si eso no pasa en ti, mi hermano, o en ti, mi hermano, que nos estás viendo ahora, tú debes de venir de inmediato en arrepentimiento a Cristo y volverte a Él. El libro nos lo dice claramente, 1 de Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque precisamente ese es el engaño. Cuando el corazón se endurece, ahí está el engaño. ¿Qué es un engaño? Voy a decir algo citado por nuestro pastor Luis Alfredo, que recuerdo hace mucho tiempo. Si yo invitara a alguno de mis hermanos a casa, ¿verdad?, y tomaran jugo y le echaran una gotica de cianuro y le dijera, hermano mío, toma, te regalo este fresco y delicioso jugo de fresa. Yo no ofrezco fresa en la casa, ¿no? Allí es donde está el engaño oculto detrás de ese dar deshonesto y de esas gotas de cianuro que llevan maldad, que llevan daño. El pecado es engañoso, precisamente nos engañas así. No te preocupes, todo está bien, tú eres un hijo de Dios, no vas a la iglesia, no te quieres congregar con tus hermanos, estás poniendo más por encima mis circunstancias que congregarme y tener comunión con mis hermanos, como dice el mismo texto. Puedes estar siendo engañado, mi querido hermano. Porque una de las cosas que más anhela un creyente es primero tener comunión con Dios, por lo que Dios es, ¿verdad? Y luego comunión con sus hermanos. O sea, anhelamos querer tener comunión los unos con los otros. Anhelamos venir aquí y cantar juntos. Anhelamos ver al hermano y decirle, ¿cómo está mi hermano? ¿Quieres que compartamos un rato? Lo que sucede en otros tiempos es que las personas, lo voy a decir en el otro punto, no me voy a adelantar. Me voy a parar aquí. Cuando la misma epístola
el Evangelio de Juan nos declara esto: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Precisamente es por esto, porque es un mundo caído. Entonces, Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Y las personas aman estar allí. Las personas se deleitan en estar allí. Entonces, la primera afirmación que hacían estas personas, que alegaban que tenían comunión con Dios, probablemente sostenían que tenían una relación verdadera con Dios sin tratar de aceptar las enseñanzas de Juan. O sea, ellos alegaban tener comunión con Dios, pero no aceptaban las enseñanzas del apóstol Juan, que por ende eran revelación de Dios. Eso no es lo mismo que en nuestros días hoy. Nosotros podemos decir algo que va en contra de las Escrituras por algún error, y nos podemos parar acá un domingo y decir: hermano, perdóneme, dije algo mal. Pero con Juan no es así, porque es que Juan está trayendo las palabras mismas de Dios. Las Escrituras no tienen error. Por ende, si Juan decía que tener comunión con Dios era vivir con luz, era que Dios estaba hablando que la única manera de tener comunión con Dios era con Él, y por ende teníamos que ser luz donde vivíamos o donde nosotros estamos. Y Juan combate esta pretensión alegando de que ellos todavía viven en las tinieblas. Naturalmente, podríamos decirlo en un sentido, que todos los cristianos que viven en la oscuridad viven en un mundo caído. Estos cristianos que dicen que son creyentes pero no perseveran, hermano, tú realmente no has venido a la luz. Y tampoco quieres ser expuesto. ¿Cuáles son los motivos por los que las personas no piden consejería a sus mentores? ¿Qué es lo primero que batalla en usted, mi hermano? Yo mejor me quedo callado, yo puedo solo. Engaño, mentira, no puede solo. No puede, mi hermano. Y un buen atributo de alguien que ha sido regenerado y ha nacido de nuevo y que conoce esa luz, pero que ahora está destellando un poco, es que él pide auxilio. Hermano, creo que estoy perdiendo de vista el camino. ¿Puedes ayudarme? Pero el engaño precisamente del pecado es eso. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Y andamos en tiniebla, mentimos. Los hombres son sorprendidos precisamente en esto. Y cuando son sorprendidos, tratan de defenderse. Y aquí hay algo muy importante. Si usted está tratando de defenderse, si fue tomado por sorpresa por un hermano en un pecado escandaloso, o sea lo que sea, hermano, no te defiendas. Porque al tratar de defenderte, estás negando la eficacia de la gracia de Cristo que te puede sacar de allí a la luz. Es lo que pasó con Adán, ¿no? Quiso defenderse, no soy yo, fue la mujer que me diste. Cada vez que nosotros tomamos esa posición, nos hacemos autosuficientes, ¿verdad? Y nos ponemos en la posición que solo puede estar la gracia que persevera a los creyentes. Por lo tanto, no es nuestra posición. Si eres sorprendido, reconoce: hermano mío, sí, he caído. Es más, necesito de tu ayuda. Necesito de tu compañerismo. Necesito tener comunión. Exhórtame, llámame, inquiétame. Cuando un hermano haga esto con usted, usted debe ser como son las personas en las urgencias de las clínicas, ¿verdad? Cuando llevan a alguien que ha sido azotado, ¿verdad? Cortado, ha estado en un accidente. ¿Cuál es la relación de las personas cuando estás en una urgencia? Atender de inmediato. O sea, no puedes jugar con esto. Si tu hermano te está pidiendo auxilio, tú sabes que es un momento de urgencia. Hermano, ¿quieres que vaya donde tú estás? Es más, no voy a donde tú estás, si tú me lo permites, ¿no? Lógicamente, si la persona está llamando es porque necesita auxilio. Entonces, los hombres que viven en este mundo en tinieblas, como dice Juan, capítulo 2, versículo 15, en estas declaraciones: no ames el mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre.
el padre de las luces. No proviene de allí, viene del padre de las tinieblas. Este mundo caído está caracterizado por oscuridad, mis hermanos. La situación actual del cristiano es parecida a alguien que camina en un escenario oscuro, en un círculo iluminado por un reflector. Avanza despacio para caminar en la luz sin temor a tropezar por perder el camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Si has tropezado en algún momento, ¿has considerado que ha sido porque has dejado de ver esos destellos de luz un momento y te has endurecido? ¿O porque consideraste más tu deseo engañoso que lo que el Señor mismo te está señalando a través de su obra en Cristo? Este cristiano avanza despacio porque sabe que el caminar con la luz del Señor no lo va a hacer tropezar ni perder el rumbo de su camino. Vivir en el resplandor del reflector implica vivir una vida compatible con el hecho de estar en la luz, una vida que está libre de pecado. Vivir en tinieblas entonces significa vivir sin el beneficio de esa iluminación, y la dirección es divina, por lo tanto es vivir en el pecado. Amigo que nos visitas hoy, esto es una buena advertencia para ti. Necesitas esa luz urgente. La necesitas. No tienes este beneficio aquí. No lo tienes. Querido hermano creyente, si estás tropezando vez tras vez, tras vez, tras vez, pero aún sigues aquí, no te aflijas. Tu Señor te está perseverando, pero abre tu corazón. No puede ser que estés batallando con los mismos pecados de hace 2 meses y del año pasado. No puede ser. No puede ser que sigas batallando con pecados que tienes año tras año batallando con. No podrías. Podrías estar atravesando por pecados o batallando con enfrentarte a nuevas circunstancias de pecado, ahora sí, pero no puedes estar en lo mismo de hace un año atrás. Eso habla que no has podido perseverar por ti mismo. Primero, porque no te abres a tu Señor, y segundo, porque no usas un beneficio de gracia que tienes, que son tus hermanos. Una de las cosas que me gusta de los jóvenes de acá es precisamente eso. Eso yo lo aprecio. Me encanta ver a los hermanos cuando se reúnen. Ellos quieren tener comunión y saben que el domingo, por sus algunas ocupaciones que tienen, es el día que tienen, y ellos hacen lo posible de estar juntos. Eso es precioso, mis hermanos. Debería de ser así. Debe ser así. Hermano mío, lo que Juan afirma es que no es posible tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. No se puede. No se puede. Porque tener comunión con Dios significa andar en la luz, mientras vivir en pecado significa estar en tinieblas. No puedes, no es compatible. Es probable que la gente con que Juan está escribiendo, las personas a las que Juan le escribe, estén batallando precisamente con eso. No puede decir que Dios es soberano, pero pelear con la soberanía. Pero pelear en la vida práctica con la soberanía de Dios. No puede decir que Dios es amor, pero tú te amas tanto a ti mismo que cuando llegan circunstancias difíciles, pones más tus sentimientos en lo que eres tú y no en lo que, Señor, tú me amas, tú me perseverarás, yo me abandono en tus manos. Sabemos cosas, pero a veces nos pasa a todos. Cuando yo digo esto, no es que lo hace solamente usted, es que nosotros también lo hacemos. Sabemos cosas, pero cuando llegan las circunstancias, sabemos verdades, pero cuando llegan las circunstancias las negamos con nuestros actos. Aunque eso no es lo mismo que andar en tinieblas y andar en luz. Tenemos comunión con Dios cuando su Hijo es el centro de nuestras vidas. Hermanos, esas personas a las que Juan les está escribiendo se estaban engañando a sí mismas.
Ellas afirmaban tener comunión con Dios, pero debido a la incompatibilidad entre la naturaleza de Dios como luz y su naturaleza de ser el Padre de Cristo y Cristo ser el Hijo de Dios, se estaban engañando. Pero aún así decían que tenían comunión con Dios. Estos hombres vivían literalmente en tinieblas. La luz no les había revelado para comprender lo que era Cristo. Se engañaban a sí mismos. Se engañaban al pensar que podían tener comunión con Dios y al mismo tiempo practicar el pecado. Se engañaban al pensar que la experiencia que imaginaban eran tener comunión con Dios verdadera cuando andaban entre ellos mismos. Esta última idea es lo que deja claro y enfatiza lo que Juan quiere decir. Está de manera implícita en ese comentario que hace el autor. No practicas la verdad. No practicamos la verdad. Sencillo. Y Juan nos dice que la verdad es la realidad absoluta de Dios revelada en Jesús y el mensaje cristiano. Por eso Juan lo dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz. ¿Y qué de ti, mi hermano? Cuando piensas en estas verdades, ¿cómo reaccionas? He estado tratando de preparar la serie de Sermón del Monte, pero todo ha sido cambiante porque estaremos en la serie de Hebreos. Pero sería muy bueno tener una serie en el Sermón del Monte para ver cómo nosotros como cristianos somos sal y luz en esta tierra, en este mundo caído. Cómo somos contracultural. Por ejemplo, cómo viven los matrimonios no creyentes y cómo viven los matrimonios de los creyentes. Hermano, a mí me pasaba particularmente, no me gusta usarme como ejemplo, pero cuando tenía los niños, ustedes recuerdan, ¿verdad? Los niños que tenía en casa por un tiempo. Y salía con mi esposa, nosotros veíamos cómo las miradas de la persona nos querían crucificar. Porque Karen estaba embarazada y iban 4 niños y los hombres decían, vaya. Pero ellos no entienden, ni pueden comprender lo precioso que es tener hijos. No solamente tenerlos, sino instruirlos y llevarlos a los pies del Señor. Ellos no entienden porque están en tinieblas lo precioso que es tener un hogar fundamentado en el Evangelio de Dios. Hermano, practicar la verdad significa vivir de acuerdo con el camino revelado por Dios. Por lo tanto, como aquellos que pertenecen a la esfera divina, o sea, a los cristianos, Juan dice que quienes practican el pecado demuestran que no pertenecen a Dios. ¿Lo practicas? Es muy diferente a decir, hombre, yo soy un creyente, en mí sí, hay pecado, es verdad, pero yo no practico el pecado, yo no me deleito en él. No. Eso es contrario al que lo hace, lo practica, se deleita y lo ama. Aman su pecado, se deleitan en él. Estos hombres así demuestran que no pertenecen a Dios. En otras palabras, ellos no tienen comunión con Dios. Nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y esto es precioso aquí. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, lo anterior es que ellos mienten. Versículo 6. Es la mentira y es el engaño de los creyentes, o de los que dicen que son creyentes, ¿verdad? El versículo 6 es, si decimos, si decimos está precisamente haciendo eso. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no somos practicantes de la verdad.
Pero cambia la idea, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo. ¿Por qué Juan no dice, pero, si andamos en luz, ¿verdad? Como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y luego con los creyentes. ¿Por qué no lo dice? Porque el versículo 5 es la base de esta verdad. Porque cuando tú amas estar con tu hermano y tienes comunión con él, estás demostrando que esa luz es donde tú deseas estar. Deseas estar en luz. De hecho, si pecaste, tú deseas estar en luz. Hermano, hice esto, hice lo otro. Deseo que esa luz esté allí. No quiero que ningún pecado estorbe eso en mi vida. No quiero ocultar nada que endurezca mi corazón con Dios y por ende la comunión con mis hermanos. Nosotros lo sabemos, que cuando nosotros caemos, ¿qué es lo primero que se afecta? Nuestra relación con Dios. Y luego, nuestra relación con los hermanos. No queremos que nos llamen. No, hermano, no puedo ahora o en otro tiempo, no quiero. Las miles de maneras. Pero la Escritura es preciosa. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por ende, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La esperanza es esa. Como tenemos comunión, estamos mostrando esa evidencia que amamos la luz. Pero si hemos pecado, Juan dice, creyente, la sangre de Cristo es propicia para tu pecado hasta el final de tus días. Te persevera hasta el final, no importa cuál haya sido tu pecado. Lo importante es que no te deleitas en Él, no te quedas en tinieblas, sino que vienes a la luz y deseas que la luz ilumine y exponerte a esa luz. Y esa luz precisamente hace eso, mostrarnos la esperanza de Cristo, y la sangre entonces, por ende, de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que está diciendo Juan, en otras palabras, es: el creyente sabe que tiene esperanza por la propiciación de Cristo. Esa propiciación, sacrificio de Cristo, te persevera. Juan ahora establece un contraste, ¿verdad? Lo opuesto de vivir en la oscuridad es vivir a la luz. Responder a la revelación divina de la verdad nos muestra cómo debemos vivir entonces. Vivir en luz es entrar en la esfera donde se puede encontrar a Dios mismo. O vivir en la misma manera en que Dios quiere que vivas. Las metáforas son flexibles, así que no hay nada extraño en lo que el autor dice aquí. Dios es luz y al mismo tiempo está en luz. Impresionante. La consecuencia lógica es que aquellos que viven en la luz tienen comunión con Dios, ya que las dos expresiones se refieren a este aspecto en diferentes formas, por decir la palabra, pero es la misma realidad. Vivir de acuerdo a la luz de Dios conduce al hombre a una relación de comunión con Dios, pero en realidad esto no es, ¿verdad?, lo que Juan quiere decir simplemente. Su propósito realmente es, y era, que sus lectores tuvieran comunión con Él y con sus hermanos. Ese es el propósito de Él, porque estaban dividiendo la iglesia. Primero Él quiere poner lo doctrinal en su cabeza. Dios es luz, el carácter de su santidad no es cambiable, Él es santo. Segundo, si ustedes dicen que no han pecado, se mienten, engañan, ¿verdad? Y si decimos que tenemos comunión con Él, como dice el versículo 6, y andan en tinieblas, eso es mentira, no practican la verdad. Pero la realidad de esto, lo que quiere Juan es que los creyentes perseveren juntos como pueblo de Dios. Él busca la comunión de los creyentes. Ahora, cuando Juan usa esta palabra, el nosotros, incluye al predicador y a su congregación. O sea, al autor y a sus lectores. Él les dice que andar en luz nos lleva a la comunión unos con otros, con todo el pueblo de Dios. No con unos sí, con otros no. Y ahí sí, hermano, debería de exhortarles. Si llega alguien nuevo a la iglesia local
¿Por qué te quedas con el mismo? Usted lo sabe, ¿no? ¿Por qué no te abres y recibes a la visita? Te sientas con él y comparte. Tenemos comunión los unos con los otros, eso muestra que nosotros andamos en luz. Pero lo que quiere Juan es que los creyentes entre ellos estén allí teniendo comunión. Siempre. Quiero leer algo sobre que dice la Biblia reformada, herencia reformada, sobre el tema de la comunión para ustedes. Regálenme un segundo y les leo. Dice: congregarnos unos con otros en el momento de tener comunión es la manera principal por la cual los cristianos pueden disfrutar de la comunión unos con otros. Hermanos, congregarnos. No virtual. Congregarnos. Es humillante pensar de que Dios tenga que advertirnos que no nos olvidemos de congregarnos, como dice Hebreos 10. Hermanos, si tú puedes congregarte, ¿por qué no lo haces? Es humillante que Dios nos tenga que enfatizar a nosotros: debes congregarte. Usted se imagina que su jefe le diga: tienes que venir a trabajar, sabiendo que debes de trabajar, ¿no? Ah, pero vas a trabajar porque hay un compromiso, ¿no? Porque lo amas, porque sabes que tienes una paga. También se convierte en tu Dios. Cito a Luis Alfredo Román: ese Dios sí te pone a madrugar. Ese Dios sí te pone a madrugar y a poner todo en orden, ¿verdad? Ese Dios sí hace que sacrifiques otras cosas, porque ese es más importante. No deberíamos, mis hermanos, los ancianos de acá, de estar diciendo: hermano, congrégate. No deberíamos. Porque es una evidencia de que amas a Dios y de que estás en luz. Si en la providencia de Dios los cristianos no pudieran participar del culto corporativo por algún largo tiempo, esto podría ser una gran carga, mis hermanos. ¿Ustedes qué creen que ha hecho toda esta pandemia? Por un lado ha reflejado y ha mostrado lo que verdaderamente no querían seguir más. Pero por otro lado, otros perdieron la batalla. Soltaron sus rifles, sus milicias y están allí caídos. Hermano, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, esa propiciación, está disponible para ti. Solamente ve a Él en arrepentimiento y fe y vuelve. Vuelve. Ven a la luz. No endurezcas tu corazón. 2. Tener comunión también nos lleva a cultivarnos mostrando un espíritu lleno de gracia los unos con los otros. No podemos tener debidamente comunión los unos con los otros cuando somos orgullosos. ¿Eres orgulloso? No puedes tener comunión con tus hermanos. Y cuando nosotros somos orgullosos, y nos centramos en nosotros mismos, el Señor entonces nos disciplina. No seas orgulloso de ninguna manera. Si no sabes algo, no discutas con tu hermano, baja la cabeza, está bien, no lo sé. Hermano, puedes enseñarme, está bien. De hecho, puedes enseñarme. Los jóvenes de por acá se ríen, no sé qué habrá pasado. 3. También tener comunión nos lleva a tener conversaciones santas los unos con los otros. Y esta es una realidad, mi hermano, que no la puedes tener con los impíos. Ahora, yo he visto creyentes que se deleitan hablando con impíos y hablan más abiertamente que con sus propios hermanos. O sea, le tienen más confianza a alguien que está en tinieblas y le puede dar un consejo de tinieblas que su propio hermano. Eso no quiere decir que no aprendemos de los hombres que tienen la imagen de Dios, ¿ok? Pero siempre el consejo de tu hermano creyente va a ser más sabio que de alguien que no conoce al Señor.
¿Cómo podrías tú hablar? Quiero levantar el puño y golpear la mesa cuando mi esposa se pone incomprensible en casa. Así se lo dices a un impío. ¿Qué te diría el impío? Bueno, hermano, vete para la esquina, tómate 2 frías y cuando llegas, pues... Pero el creyente, su hermano le va a decir, hermano mío, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámala, aunque no se lo merezca. La iglesia no merece ese amor de Cristo. Las hermanas también podrían decir lo mismo de nosotros, así que... 4, cantando juntos. Es lo que hacemos nosotros en nuestro culto corporativo. Es precioso cuando cada uno de nosotros tiene su guía en sus manos y todos cantamos a nuestro Señor unánimes, santo, 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 santo. Allí tenemos comunión, porque tenemos en común ¿qué? La salvación, la luz y todas las cosas es eso. Hermano mío, cuando celebramos la comunión, cuando tenemos comunión celebrando la mesa del Señor, hacemos eso también. Tomamos y comemos el cuerpo de Cristo. Si tú no te congregas, no puedes participar de esto. No puedes. No puedes. Y estás despreciando a Cristo mismo que te llama a que lo hagas. El que no come mi sangre y mi carne no tiene reino. Hermanos míos, ¿en qué te deleitas más a la hora de tener comunión? Examina tus relaciones. Nosotros conocemos personas que no vinieron más a la iglesia, lo sabemos, porque su comunión o sus relaciones eran favoritas con no creyentes que con los creyentes. Ten cuidado, ten cuidado. Por último, esta comunión genuina resultará en la limpieza diaria de la sangre de Cristo. El pecado es absolutamente destructor, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo es absolutamente preciosa para limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, el Cordero que nos purifica, nos ha lavado una vez y para siempre, mis hermanos. Y por esa preciosa sangre, tú y yo perseveramos en Cristo. Amén, mis queridos hermanos. Podemos orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Pido, Señor, que podamos ser, Señor, oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos y que tu luz, Señor, sea mostrada a todos los hombres, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén.